Volvamos a los temas nacionales después de un fin de semana que ha estado concentrado básicamente en los acontecimientos, en los atentados, en los terribles atentados que azotaron París desde el viernes pasado y todas las declaraciones y consecuencias que se han ido generando. A partir de eso, vámonos a los temas nacionales, porque aquí también están desafortunadamente pasando cosas que tienen que ver con el tema de la violencia, y en algunos estados, como le decía en el reportaje, se han producido fenómenos de recrudecimiento de este fenómeno, como por ejemplo en Guerrero, o lo que ha sucedido también en Michoacán y por supuesto en el Distrito Federal. Son quizá hoy tres importantes focos rojos de este problema que a nosotros también nos viene afectando como país desde hace ya varios años, al calor o en el marco de la guerra, el combate contra el narcotráfico. Pero para entrarle a ver qué está pasando, dónde están esos focos rojos, qué significa el recrudecimiento de la violencia en esos lugares y las respuestas del gobierno y tanto el federal como los estados a estas problemáticas, me da mucho gusto que esté hoy con nosotros para analizar la situación y las tendencias Alejandro Ope, que él es un especialista en temas de seguridad. Usted ya lo conoce, ha estado con nosotros en otras ocasiones. Alejandro, un placer. Gracias, Pepe, siempre un gusto. Muchas gracias. Un gusto tenerte aquí y además con una enorme vocación, porque justo en día de asueto sigues al pie del cañón. Hay que trabajar. ¿Eh? Hay que trabajar. No. Pues, Oye, pues vamos si quieres a entrarle al asunto. Y es, hay, digamos, o venía produciéndose una cierta baja o disminución de la percepción de inseguridad en el país, derivada, decía, o sostiene la autoridad, en una caída de los delitos. Vamos, si quieres, de lo general y luego aterrizamos en los estados. Sí compartes esta visión. ¿Está bajando tanto la percepción como el delito? ¿O hay o unos están subiendo y otros están bajando? de hecho no ha habido una mejora sustancial en la percepción. Si uno observa, por ejemplo, las cifras que produce el INEGI tiene dos instrumentos para medir la percepción en materia de seguridad. Uno anual, que es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, donde hubo un incremento de la percepción de inseguridad con respecto al año previo. Ligero, pero estadísticamente significativo. Y segundo, hay una encuesta trimestral que realiza el INEGI, que se llama la ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, donde va también calibrando las percepciones en materia de seguridad de manera más oportuna. Y de nuevo, tampoco ahí hay una mejoría notoria. La autoridad alega y ha alegado que la percepción es lo último que cambia, que primero cambia la realidad, lo cual es cierto, pero aquí hay un hecho fundamental. Cuando la autoridad dice están bajando los índices delictivos, cuando está bajando la tasa de homicidios, se equivoca de tiempo verbal. Bajó, sin duda, entre 2011 y 2014. Ya no es el hecho, ya no es el caso. En 2015 llevamos, con datos de septiembre, que son los últimos disponibles, llevamos 6% más homicidios que el año pasado. Lo más probable es que cerremos como 10% arriba de 2014. O sea, lo que estás diciendo es, sí podemos establecer una frontera entre los primeros 3 años de la administración. Los primeros 2. 2 años, de 2012 a 2014, y la espiral. El último año. Pero estás hablando de todos, ¿no ha habido ahí algunos que sí han logrado? Sí, por supuesto, ¿no? o sea, pero el comportamiento ha sido heterogéneo siempre, ¿no? Tanto en el ascenso como en la caída, ¿no? Digamos, hay algunos estados que han tenido una mejoría muy importante, ¿no? El caso, por ejemplo, de Nuevo León. Ese es el caso casi paradigmático. Que es Chihuahua, sí. Durango, Coahuila. Pero, y eso yo creo que es un dato importante, una buena parte de la caída registrada de mediados de 2011 a mediados de 2014 se explica por estas dinámicas locales, por estos milagros. Por el de Ciudad Juárez, donde cae 90% de los homicidios entre 2010 y 2012 aproximadamente, y finales de 2012. Nuevo León, donde hay una caída superior al 80%, Coahuila, sobre todo La Laguna, donde hay caídas de ese modo.
El problema es o sea, una buena parte de la caída nacional se explica por esas dinámicas locales. Una vez que allí pesa mucho menos en las cifras nacionales. Digo, déjame dar un dato numérico muy sencillo. En 2010, en el pico de la crisis de Ciudad Juárez, Chihuahua representaba el 24% de los homicidios del país. El peso que tenía era Para enorme. 2014 representaba el 7%. Entonces, cualquier mejoría adicional en Chihuahua pues, pesa muchísimo menos, ¿no? Y, crucialmente, no hay nuevos milagros que vengan a suplir a estas dinámicas locales, sobre todo en el norte del país. Ahora, es muy interesante eso que está señalando porque, en buena medida, digamos que confirma que el tema de la violencia tiene que tratar de identificarse, comprenderse a nivel justo eso, de las distintas dinámicas locales. Y lo que hemos tenido, ya decías tú, estos estados de Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Durango, etc. Al mismo tiempo que tienes fenómenos o estados en los que la dinámica no solamente no se ha detenido, sino que incluso han vivido recrudecimientos, como es el caso de Guerrero y Michoacán, y el caso del Distrito Federal, que es como la caja negra y la discusión de casi de todos, y de la especulación de todos los días sobre qué es y cuál es la dimensión de lo que aquí pasa. Mira, de hecho Guerrero tuvo una mejoría importante número de homicidios en 2014. Se pasó de como 62, 63 de homicidios por 100,000 habitantes como a 45, que es el equivalente a mudarse de Honduras a El Salvador, más o menos. O de Honduras a Guatemala. Este año, sin embargo, el número de homicidios en Guerrero ha crecido 30% con respecto al año pasado. De Ayotzinapa para acá, déjame ponerlo de esa manera, ha habido un incremento notable de la violencia criminal en ese estado. En Acapulco, por supuesto, pero también en otras regiones, ¿no? Hoy mismo, en la Costa Chica, sí. Este fin de semana creo que hubo 29 homicidios en Acapulco. Y entiendo que un exfuncionario de gobernación del gobierno local. Entre otros, ¿no? Ajá. Entre otros, ha habido mandos policiales que han sido asesinados, hay maestros que, por ejemplo, han sido asesinados, hay escuelas que han cerrado por la extorsión, que se ha vuelto sistemática en algunas regiones. O sea, sí es un problema muy serio el que vive ese estado, ¿no? El caso de Michoacán un poquito más complicado. Michoacán, por ejemplo, tuvo un incremento en el número de homicidios en 2014 con respecto a 2013, a pesar de la gran intervención federal. Y 2015 sí hay una disminución, pero ahí yo haría una acotación importante. La comparación anual, es decir, enero-septiembre contra enero-septiembre, se ve bien porque se vive bien la comparación enero-julio, enero-julio. Si uno, los últimos 3 meses, de hecho, son básicamente idénticos a donde estábamos hace un año. O sea, no ha habido una mejoría notable en ese estado en el último año. En estos dos estados que ponemos sobre la mesa, Michoacán y Acapulco, ¿ves factores denominadores comunes o hay que entender los fenómenos con acontecimientos absolutamente, digamos, propios de la dinámica local? Tú decías, por ejemplo, Guerrero se recrudece la violencia a partir de Ayotzinapa, fenómeno absolutamente local. Michoacán, pues más o menos tienes las mismas tasas o la misma evolución de la delincuencia y la comisión de delitos en el último año. Más o menos. Mira, yo creo que, obviamente cada uno de sus estados tiene su propia dinámica, pero creo que hay algunos elementos comunes. Déjame apuntar uno en específico. Yo creo que ha habido un colapso de la autoridad del gobierno estatal en ambos casos. ¿No? En el caso de Michoacán, desde hace un buen rato, hay un nuevo gobernador que se intentará restablecer algo de esa autoridad del gobierno del Estado, intentará rehacer los instrumentos del gobierno del Estado, pero pues, esos son procesos largos, ¿no? ¿Cuánto tiempo hacía que Michoacán no tenía un gobernador mínimamente funcional y eficaz, ¿no? O sea,
piensa Bueno, no Vallejo, solo eso, y de entrada estable. y de entrada estable, ¿no? O sea, piensa, desde 2011 a la fecha, ve la secuencia en Michoacán, ¿no? O sea, Vallejo que pide licencias una y otra vez por razones de salud, los interinatos de Jesús Reina, que resultó ser cómplice de los caballeros templarios, luego finalmente la renuncia, regresa Vallejo, renuncia Vallejo, regresa, ponen a un gobernador interino que tenía básicamente cero facultades y que estaba absolutamente borrado frente al comisionado federal, etc. Ve el caso de Guerrero, ¿no? El caso de Guerrero, de Ayotzinapa, Caraca, o sea, un gobierno sumamente cuestionado tras los acontecimientos de Iguala, que obliga a la renuncia del gobernador, hay un interinato, de nuevo un interino que difícilmente ejerce cualquier tipo de autoridad en el Estado, Sí, y apenas... Ni tiempo para construirla. Ni tiempo, ¿no? Y apenas tiene un nuevo gobernador, tiene un mes, ¿no? Tiene un mes en el cargo, y bueno, en esas circunstancias la transición es muy difícil, ¿no? Ahora es curioso, porque el otro caso donde también se han producido, digamos que eventos de alto impacto, por las llamarlos de alguna manera, es el Distrito Federal. Y el factor institucional no es el que está pesando aquí. No. El factor que uniría, ¿no? Sí, a estos dos no lo encuentras en el caso del DF. Ese es correcto. Yo creo que el caso del DF debe leerse en otra clave, ¿no? O sea, el DF, sin duda, primer punto, el DF va a tener este año más homicidios que en cualquier año desde 1999, ¿no? Y probablemente tanto en términos de tasa como en términos absolutos. El incremento con respecto al año pasado es como 25%. Y sí ha habido una serie de eventos de altísimo impacto, ¿no? Desde el multihomicidio de la colonia Narvarte hasta los cadáveres colgando en Iztapalapa. En Iztapalapa, esta cadena de homicidios presuntamente vinculados a una pandilla carcelaria, ¿no? En uno de los reclusores del Distrito Federal. Pues sí, que diciendo, en algunos estados, como por ejemplo, pudimos ver este mismo fin de semana en el caso de Guerrero, en el que se produjo un número importante de ejecuciones dentro de la saga que viene ya siendo casi una constante de los últimos meses. Alejandro nos decía el incremento en Guerrero a partir del caso Ayotzinapa de la comisión de delitos violentos ha sido cerca del 30%. Pero nos quedamos, Alejandro, antes de irnos al comercial, ya vimos el factor común que puede unir, que tú ponías sobre la mesa sobre Guerrero y sobre Michoacán, pero no es el caso del DF, a pesar de que relatabas, en efecto, ha habido importantes casos de alto impacto. ¿Qué pasa en el DF? ¿Cómo lo lees? Bueno, deja pensarlo de esta manera y ponerlo en contexto, ¿no? A pesar del incremento, el DF va a seguir teniendo una tasa de homicidio inferior a la media nacional de este año, ¿no? Es importante destacarlo. Va a ser menor la diferencia con la media nacional, pero va a seguir estando abajo. ¿Por qué? Porque es el lugar donde hay más concentración de policía, porque hay más vigilancia, más supervisión. Déjame ponerlo, es muy difícil que suceda en el Distrito Federal un resquebrajamiento del orden público, similar, por ejemplo, al vivido en Ciudad Juárez en 2008, 2010, o al vivido en Monterrey en 2010, 2011, o al vivido en Guerrero o Michoacán. Eso difícilmente se va a suceder. Aquí hay una policía muy grande, no necesariamente muy eficaz, pero sí muy grande. Pues es la mayor concentración de policías. Son cerca de 80,000 policías, de los cuales 40,000 son de la bancaria auxiliar, pero de cualquier manera algún efecto disuasivo tendrán. Más hay que añadirle pues la presencia permanente de fuerzas federales, ¿no? Del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, de la PGR, etc. Entonces, aquí yo creo que no se va a dar un resquebrajamiento. Lo que yo creo que se está dando, o sea, aquí hay un fenómeno, yo creo que sí, muy vinculado al deterioro severísimo que hay en las prisiones del Distrito Federal. El Distrito Federal es, junto con el Estado de México, la entidad que tiene la mayor sobrepoblación carcelaria. O sea que entonces a ti parece plausible las líneas de investigación que ligaban el caso del colgado en Iztapalapa con conflictos al interior de la No prisión. es nada, o sea, no sería nada. ¿Por ahí va el tema? Mira, no te sabría decir, habría que ver el expediente, pero no es, por lo menos no es descabellado, ¿no? En algunos estados, por ejemplo, en Chihuahua, una parte de la recuperación de la paz en la calle fue recuperar el control en las prisiones. O sea,
reformar las prisiones, reconstruirlas tanto institucional como físicamente en algunos casos, ¿no? Ese fue hay una historia no narrada ahí. A ver, esa me queda clara y además el trabajo que hace, por ejemplo, grupos como Renace fue importante. Sí. Pero, a ver, ¿es por la necesidad de romper los vínculos solamente del crimen entre las prisiones y la calle o por mandar un mensaje de si no puedes ni siquiera controlar el crimen dentro de las prisiones es imposible que lo puedas resolver en las calles? Hay algo de eso y digamos, o sea, yo creo que habría que analizarlo a más profundidad. La policía del Distrito Federal de Nuevo es una policía muy grande, compleja, sofisticada en muchos sentidos, pero sí es una policía muy difícil de manejar, ¿no? Es una policía que sigue teniendo en su interior diversos espacios de impunidad y espacios de autogobierno, ¿no? Entonces, no es difícil que se salga de control, que se salgan de control algunos tramos de la policía, ¿no? Entonces, también puede tener que ver con eso. Y eso, digamos, en cierta medida el DF se ha dormido en sus laureles, ¿no? O sea, ha habido realmente pocos esfuerzos de transformación institucional en la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México ha sido se quedó un poco con esa idea de después de que en los 90 fue una ciudad insegura y en los estados era justo la dinámica contraria. Aquí, digamos, ha habido, tú ves, a ver, ¿hay algún esfuerzo notable de reforma policial? No realmente. La reforma del sistema de justicia penal ha sido el Estado, el Distrito Federal, un Estado de vanguardia, una entidad de vanguardia, sin duda no. Más bien ha sido una entidad rezagada. Las prisiones, ha habido una modernización del sistema de ningún modo. Nos seguimos teniendo los mismos reclusorios que hace básicamente 25, 30 años, ¿no? Solo que con 3 veces más población, ¿no? Sí. O sea, entonces eso yo creo que sí afecta, ¿no? O sea, no entrarle a la transformación de unas instituciones que si bien son grandes y tienen recursos, ciertamente enfrentan miles de problemas, ¿no? Bueno, pues tienes instituciones del Tribunal Superior de Justicia que se reeligen y ya van por la tercera vuelta. Es decir, poco ha cambiado, en efecto, dentro del ámbito de la seguridad y la Procuración de Justicia a nivel local, pero eso déjame tomar justo tu comentario para enfocar sobre otro asunto que también es llamativo y es las distintas respuestas que está habiendo en cada lugar. En Guerrero estamos regresando, me parece, o tú me aclararás, pero ¿hasta dónde es diferente el nuevo plan Guerrero a los planes específicos estatales que se han puesto en marcha en los últimos años desde el gobierno de Calderón para tratar de reducir espirales de violencia estatales? En el caso de Michoacán, también la respuesta es distinta, más bien con el tema del mando único. Y en el caso del DF, pues como dices, más bien pues reactivo y con pocas innovaciones frente al crimen. Sí, mira, las intervenciones federales que se han dado en esta administración no son muy distintas a las que se han dado las que se dieron en la administración anterior. Y yo creo que eso responde, digamos, a unas sinergias institucionales ya muy marcadas, ¿no? No han sido, y de hecho en algunos casos le han apretado la tuerca a la tendencia centralizadora, ¿no? El caso del comisionado federal en Michoacán en 2014, ¿no? Donde no solo hubo no solo tomaron el aparato de seguridad las fuerzas federales, sino que básicamente tomaron las decisiones políticas, ¿no? ¿Por qué se da esto? Déjame preguntar, yo creo que aquí esa es una de las claves para entender el problema de seguridad del país, ¿no? Que es la dificultad para que cada orden de gobierno haga lo que le corresponde. En nuestro orden constitucional, cada uno de los órdenes de gobierno, el municipio, el Estado, la Federación, es responsable es corresponsable de la seguridad pública, pero en una situación donde todo el mundo es responsable y nadie es responsable. Y entonces siempre hay un incentivo para aventar la pelota hacia arriba. Y aquí hay un problema de lo que los economistas llaman riesgo moral. Como los gobernadores saben que si se deteriora lo suficiente la situación en su estado, va a haber una intervención federal. ¿Y eso puede significar incremento de recursos? O sea, no, pues incremento de recursos y se le transfiere la responsabilidad a otro.
Piénsalo desde la perspectiva de un gobernador donde hay una intervención federal. ¿No? A ver, no le está costando, o al menos no le está costando completo el operativo. ¿No? No va con tus presupuestos. Si algo sale mal, es culpa de los federales. Si algo sale bien, se puede parar el cuello. Puede decir, por supuesto, esto es resultado de la gran cooperación entre el gobierno estatal y el gobierno federal. Entonces, en estas circunstancias, ¿para qué hacer algo? O sea, yo creo que sí genera una dinámica. Las intervenciones son un inhibidor de los propios cambios institucional en el espacio local. Entonces, la pregunta es cómo salir de esa trampa. Porque el gobierno federal no puede simplemente no intervenir en casos donde hay una amenaza seria a la seguridad de la población. Claro. ¿No? Sí, Guerrero, por ejemplo. Guerrero. Entonces, ¿cómo sales? A ver, una salida, digamos, es la salida de Monterrey, la salida de Nuevo León, donde tienes, por ejemplo, donde tenías una sociedad civil movilizada, preexistente, altamente movilizada, sofisticada, con capacidad de presión sobre el gobierno estatal, una prensa libre que podía poner un empresariado local bastante fuerte, con recursos. Y sofisticado y suficientemente capaz de no poner presión ahí en las autoridades locales. Entonces, eso obliga a una reacción en el espacio local. Juárez tiene algunas similitudes, algunas diferencias, pero hay una historia similar en ese sentido, ¿no? O sea, hay una movilización de la sociedad civil, del empresariado, de los medios, etcétera, para forzar a los actores políticos locales a hacer su parte. En otros estados pues, no hay eso. En Guerrero no hay eso. En Guerrero, digamos, el sector privado... Digamos que la masa crítica de sociedad civil y empresarios es mucho más débil. Ahí quedamos, Alejandro, con un tema que tú ponías sobre la mesa. Hay incentivos perversos en las intervenciones porque lo único que hacen es permitirle a los estados desligarse o desafanarse de la responsabilidad, dejar que caiga en la federación, pero al mismo tiempo la pregunta que también pende sobre muchos de los niveles de gobierno a nivel no solo municipal, sino también estatal, es si realmente es, digamos, una estrategia para eludir la responsabilidad o en algunos casos no hay ni siquiera la capacidad interna para enfrentar la situación. Y estoy pensando en Guerrero o estoy pensando en el mismo Michoacán. Ahora, por ejemplo, resucitando viejas fórmulas como la del mando único, ya se ha intentado en otros estados como Morelos. No sé si eso pueda, digamos, reflejar que todavía hay en estados como Michoacán, destruidos institucionalmente o con las instituciones tan afectadas, instituciones locales, encontrar soluciones en el mando único y cambiar esta imagen de que no tienen capacidad. ¿Tú cómo ves? Mira, a ver, déjame separar un poquito la pregunta. Yo creo que el primer punto es ese, o sea, lo que te decía. Si en efecto existen estos incentivos perversos, entonces hay dos maneras de resolverlo. Una es a la Nuevo León, donde hay una presión interna y una movilización desde abajo que logra cambiar la ecuación política, o la otra es que... Que no la tienes en Guerrero ni en Michoacán. Entonces el gobierno federal es el que tiene que cambiar la ecuación, tiene que cambiar las reglas, ¿no? ¿Cómo cambian las reglas? Pues, metiéndole límites temporales a la intervención o metiéndose una serie de condicionalidad, ya sea política, institucional o financiera, ¿no? Es decir, si quieres que me quede aquí, tú lo pagas. O sea, si quieres intervención versus, por ejemplo, participaciones federales. O sea, por ejemplo... Te descuento. Te descuento lo que me cueste. ¿Quieres que me quede aquí? Entonces vas a tener que quitar a tu secretario de Seguridad Pública, a tu procurador de Justicia, a tu secretario general del Gobierno e incluso a ti. Oye, pero no tendríamos que discutir antes, digamos, el federalismo. Pues, o sea, hacer una discusión más abierta sobre si funciona el federalismo. Y además, o sea, si ha de haber este tipo de intervenciones federales, y yo creo que hay que normarlas, ¿no? Y ese ha sido uno de los problemas, que una buena parte de estas intervenciones se dan a resulta de negociaciones políticas. Hay convenios, se firman convenios a cada rato, ¿no? Pero esos convenios pues dependen al final del día de un par de llamadas al secretario de Gobernación. Ahora, llama la atención que frente a todos estos dilemas que tú planteas, ves muy pocas diferencias de respuestas de parte de los partidos políticos o de los gobiernos de los partidos en todos los, los distintos casos. El tema del mando único. El mando único, en primer lugar, parece reflejar una victoria cultural de Felipe Calderón y Genaro García Luna, ¿no? Sí. ¿No? O sea, sí, pues era su fórmula frente a la descomposición interna. Se mencionó desde tiempo atrás, pero bueno, ellos eran la cara viva de la idea. Ahora, yo creo que de nuevo
aquí hay un problema, yo creo que al mando único se le atribuye una serie de propiedades mágicas, ¿no? ¿No? Déjame darte un ejemplo. Hace poco una turba linchó a unos presuntos delincuentes que resultaron ser encuestadores en el estado de Puebla, ¿no? Sí, claro. No, y la turba rebasa a la policía municipal y lincha a estas personas. Bueno, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, dice que eso muestra la urgencia del mando único. A ver, ahora sí yo ya no entendí, porque mando único iban a ser los mismos policías en el mismo lugar, con las mismas instalaciones, con el mismo equipo. ¿Ok? Solo que el jefe iba a estar en la ciudad de Puebla. La cadena de mando, así o sea, es. es decir, cambiar donde, la línea de mando no cambia las capacidades de la policía en el terreno. O sea, eso requiere otro tipo de esfuerzos. No, bueno, pues una reconversión profunda de las propias policías. Es que se requiere homologación, se requiere más recursos, se requiere más equipo, pero bueno, por sí mismo cambiar la línea de mando no modifica qué policías tenemos. No, cambiar la línea de mando no cambia a las policías, para decirlo de una manera más sintética. Muchas gracias, ya se nos fue el tiempo. Muy interesante plática. Muchas gracias, Alejandro Muchas Ope. gracias, Muchas Pepe. gracias de verdad por haber estado con nosotros. Sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos escuchamos mañana aquí 7 de la tarde desde la esquina de la información. Mientras tanto, pásalo muy bien.